¿Cómo están? Muy buenas tardes, doctores. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con con los temas, ¿no? De este primer módulo que es, en este caso, generalidades. Ya hemos hablado de lo que es generalidades en lo que es los antimicrobianos. Ahora, hoy vamos a empezar hablando de los antibióticos, ¿no? Eh, que vamos a pasar, ¿ok? Hoy voy a tratar de terminar este tema en este caso, que es betalactámicos, aminoglucósidos y glucopéptidos. Voy a tratar de hacerlo, en este caso, bien entendible y demás, muy bien, pero voy a tratar de abarcar todos esos tres temas. Si es que no se puede, entonces no hay ningún problema, lo vamos a ir continuando las otras clases, ¿ok? Así que hoy empezamos principalmente lo que es, en este caso, esta primera clase. Nicole, ¿sí? Creo que hay una pregunta. Perdón, pensé que tenía alguna duda, pregunta, consulta. Ok, ya, muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este primer tema que son los betalactámicos, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Ok. Tema de hoy, principalmente los beta-lactámicos. Muy bien, vamos a comenzar entonces de una vez. A ver, cuando nosotros hablamos de los beta-lactámicos, obviamente estamos hablando de un conjunto de fármacos que tienen algo en común. ¿Cuál es ese algo en común? Es una estructura química que tiene, que se lo denomina el anillo beta-lactámico. Muy bien, entonces, todo aquel fármaco, todo aquel antibiótico que esté conformado de esa estructura química llamada el anillo beta-lactámico, que les voy a explicar más adelante cuál es, se lo considera como beta-lactámico. Muy bien, en este grupo se encuentra, muy bien, los siguientes fármacos. Fíjense, este mnemotécnico les va a ayudar mucho, ¿no? Este nuevo técnico, muy bien, que se lo lleva mucho, que son PECAMOS, ¿ok? Principalmente, fíjense, P, ¿qué significa? Las penicilinas, muy bien. C, vamos a colocar aquí C de carbapenemes, perdón, de cefalosporinas, mejor dicho. El CA de carbapenemes y en este caso de MOS, muy bien, de monobactámicos. Es decir, que cuando nosotros hablamos de los beta-lactámicos, es decir, que están constituidos por una estructura química de ese anillo beta-lactámico, entonces están conformados las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemes y los monobactámicos. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, mnemotécnico, pecamos, ¿ok? Detalle importante. Vamos a continuar. Obviamente vamos a iniciar principalmente hablando, en este caso, de estructura química, ¿no? Que tienen estas moléculas. En este caso tenemos el anillo beta-lactámico, que ustedes tienen que conocerlo, fíjense ahí este anillo beta-lactámico, principalmente que está conformado principalmente por estas estructuras. Y fíjense, aquí tenemos una de los fármacos más importantes, ¿no? Y más utilizados, que es la penicilina. Fíjense, aquí se conforma lo que es el anillo beta-lactámico, ¿verdad? Ese es el anillo en donde principalmente va a ser se puede decir, la estructura química núcleo, muy bien, por el cual principalmente se va a ir conformando. Como por ejemplo, aquí tenemos las cefalosporinas, fíjense, ahí está el anillo beta-lactámico, los carbapenemas, aquí tenemos el anillo beta-lactámico, muy bien, y aquí tenemos los monobactámicos, fíjense, el anillo beta-lactámico. ¿Listo? Este anillo beta-lactámico en este caso, es una estructura base por el cual se lo denomina muchas bacterias han creado resistencia. ¿Por qué? Porque han creado unas sustancias llamadas las beta-lactamasas, ¿no? Todo lo que acaba en asa es una enzima por el cual van a romper este anillo beta-lactámico. Por ende, van a alterar toda la estructura química y por ende a eso se los considera como bacterias, en este caso resistentes principalmente a estos antibióticos, ¿no? Se los llama principalmente las beta-lactamasas, ¿no? Principalmente. Aquí tenemos una cadena lateral que te va designando, principalmente esta cadena lateral determina las propiedades farmacológicas de las penicilinas, en pocas palabras, fíjense, las cadenas laterales que estás viendo. El anillo tiazolidina, muy bien, este anillo tiazolidínico, o también llamado tiazolidinina, protege el anillo beta-lactámico que ustedes están viendo, principalmente, ¿no? Y tenemos el anillo beta-lactámico, que es el anillo principal, el cual le va a dar la,
el denominado beta-lactámicos. Muy bien, responsable obviamente de la acción bacteriana, antibacteriana, en pocas palabras, este anillo beta-lactámico va a dar lugar a la acción farmacológica, principalmente del medicamento en este caso, ¿ok? Es muy lábil, como hemos dicho hace un principio, es muy lábil frente a las beta-lactamasas bacterianas y cuando se rompe, en este caso, el antibiótico, pierde su efecto. Y por ende, muy bien, se lo va a considerar como, en este caso, una bacteria resistente a los beta-lactámicos. Muy bien, principalmente. Entonces, ahí está, muy bien, para que ustedes vayan viendo la estructura química de estos fármacos, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo entiendan, fíjense, este anillo que están viendo acá, que estoy redondeando, es el anillo tiazolidínico, o también llamado el anillo de tiazolidina, así se lo denomina, ¿ok? Lo voy a dibujar con otro colorcito para que ustedes lo vean muy bien. Ahí está. Aquí está el anillo. Aquí está el anillo, muy bien, que principalmente lo que te dice es el que protege principalmente el anillo beta-lactámico. Muy bien, principalmente acá en el caso de lo que es los monobactámicos vendrían a ser esta característica, ¿no? Entonces ya tenemos precisamente el anillo tiazolínico y las cadenas laterales que precisamente van a ser las que van a dar lugar a las diferencias entre varios beta-lactámicos, ¿ok? Entonces, esta es la estructura química que tenemos que tener muy en cuenta, ¿ok? Obviamente, el más estudiado es la penicilina, ¿no? Que ha sido descubierta en 1928, obviamente por Alexander Fleming, muy bien, en base a lo que es el hongo denominado el Pecilium, así se lo denomina el Pecilium, principalmente notatum. Muy bien, gracias a ese hongo principalmente. Vamos a continuar. Fíjense acá. Aquí vamos a ver primero las penicilinas, en el caso de lo que es estos fármacos. Fíjense acá, vamos a ver que cada uno de estos van a respetar esta estructura, principalmente del anillo beta-lactámico, y por ende se los van a clasificar en penicilinas naturales, muy bien, y en penicilinas principalmente sintéticas, ¿ok? Entonces, nunca te olvides, las naturales, muy bien, y las sintéticas, muy bien, así se los va clasificando. Esta clasificación obviamente van a tener una subclasificación, ¿verdad? Aquí tenemos, como por ejemplo, las penicilinas sintéticas van a ser los aminopenicilinas y las penicilinas antiseudomonas, que obviamente van a ser específicamente para, obviamente, muchas veces hay una infección intrahospitalaria, muy bien, por pseudomonas, y es las que se van a utilizar, muy bien, principalmente eso. Aquí tenemos las naturales, muy bien, como por ejemplo aquí tenemos la penicilina G o benzilpenicilina, tenemos la benzilpenicilina benzatínica, la penicilina B, muy bien, o también llamado principalmente la fenoximetilpenicilina, que es la que se da por vía oral. Muy bien, esto principalmente lo voy recalcando para que ustedes vayan teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque suelen preguntar cuál es la única penicilina que se da por vía oral. Muy bien, aquí tenemos la feneticilina también que se da por vía oral. ¿Listo? Detalle importante. Las demás, obviamente, se dan por vía intramuscular. ¿Listo? Aquí tenemos las penicilinas. Entre las penicilinas sintéticas tenemos las penicilinas resistentes a las beta-lactamasas, es decir, que van a tener una acción aparte, ¿no? De poder resistir esas beta-lactamasas que han sido creadas por la bacteria. Principalmente aquí tenemos dicloxacilina, tenemos la oxacilina y la cloxacilina. ¿Listo? Entonces son en este caso, las resistentes a las beta-lactamasas. Muy bien, ahora vamos a explicar a qué se denomina beta-lactamasa y de qué está conformado, ¿ok? ¿Qué más? Las aminopenicilinas, principalmente aquí tenemos las más utilizadas, como por ejemplo la ampicilina. Tenemos la más utilizada y la más vendida, así casi todo el mundo, es la amoxicilina, muy bien, principalmente, que se van asociando, ¿no? Con muchos otros fármacos para poder potenciar su acción, ¿no? Como por ejemplo, la ampicilina se lo puede, en este caso, asociar con lo que es el subbactam y la amoxicilina puede, en este caso, sumarse con el ácido clavulánico en algunas infecciones, mayormente ópticas en este caso, ¿no? En oído y demás cosas, ¿no? Aquí tenemos otro, ¿no? En el caso de las carboxipenicilinas, tenemos principalmente la ticarcilina, en este caso con el ácido clavulánico, también se lo va asociando para algunas enfermedades, y también tenemos en este caso las ureidopenicilinas, principalmente la más utilizada es la piperacilina. La piperacilina también se lo puede combinar con lo que es el tazobactam, ¿no? ¿Eso para qué? Mayormente para poder potenciar su acción. ¿Listo? Entonces, esta es la clasificación de las penicilinas. Ahora vamos a ir hablando principalmente y rápidamente de lo que es el mecanismo de acción. Es lo que más nos interesa a nosotros. Cuando nosotros hablamos del mecanismo de acción, principalmente de las penicilinas, principalmente, vamos a decir que
primero tenemos que conocer cuál es la estructura de la pared celular, porque ustedes recuerdan que estos beta-lactámicos son encargados de poder inhibir lo que es la síntesis de la pared bacteriana, ¿verdad? Entonces, estamos iniciando con ese tipo de fármacos que van a iniciar, en este caso, destruyendo lo que es o inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. ¿Listo? Aquí lo que podemos ver nosotros son dos tipos de, en este caso, de estructuras. Muy bien, estos son los gram positivos, muy bien, los gram positivos, y estos son los gram negativos, ¿ok? En el caso de los gram positivos, nunca se olviden de que tienen una estructura, fíjense, en donde su pared bacteriana es muy, muy, muy espesa. En este caso, tiene un espesor muy grande. Y por debajo se encuentra la membrana citoplasmática. ¿Listo? Esto en los gram positivos. En el caso de los gram negativos, nunca te olvides que la característica que tienen estos gram negativos es que tienen doble membrana. Fíjense, una membrana externa, muy bien, obviamente, ahí está, y la membrana citoplasmática. Y entre estos dos se va a encontrar, fíjense, la pared celular, pero esta pared celular va a ser delgada. Muy bien, con un espesor pequeño. ¿Listo? Entonces, detalle importante. Ahora, muchos me preguntan y muchos me dicen, ¿cuál de las dos es la peor? Las peores, en este caso, son las gram negativas, porque es la que te causan más complejidad, es decir, más complicaciones en el paciente, porque son muy resistentes varias veces en lo que son los beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque fíjense, su pared bacteriana es muy pequeña y está, en este caso, protegida por dos membranas, ¿ok? Internamente uno y externamente otro, ¿listo? Por ende, obviamente, lo que tenemos que hacer es utilizar, ¿no? Fármacos que puedan alterar la permeabilidad de la membrana, ¿no? Que es la que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero en este caso las gram negativas son las más peligrosas, ¿no? En el caso de los gram positivos es en donde principalmente los beta-lactámicos hacen su efecto, principalmente, ¿no? En poder hacer de que su pared celular principalmente no se vaya armando y no se vaya construyendo, muy bien, con lo que vamos a ir indicando más adelante. Fíjense, la síntesis de la pared celular se desarrolla en 3 etapas, eso tienes que tener muy en cuenta, muy bien. Una etapa que es la etapa citoplasmática, estamos iniciando una etapa interna, muy bien, es la primera etapa, la primera fase, la etapa citoplasmática, donde se sintetizan, ¿no?, los precursores del peptidoglucano. Nunca te olvides que la pared celular está hecha de peptidoglucano, ¿listo? Péptido, unión de aminoácidos. Glucano, estructura de carbohidratos, es decir, está constituido el peptidoglucano de aminoácidos, en este caso, y también de carbohidratos. Muy bien. Ahora, este peptidoglucano tiene que, obviamente, ser sintetizado de algún lugar. Obviamente va a ser sintetizado intracelularmente de la bacteria y principalmente se lo empieza a sintetizar por lo que es el NAC y el NAM. ¿Qué significa NAC? Es el N-acetilglucosamina, ahí está, y el ácido acetilmurámico, muy bien, que es el NAM, principalmente, que obviamente se van a ir sintetizando ¿en dónde? En el citoplasma. ¿Listo? Ahora, estos componentes que estás viendo acá, muy bien, que se han sintetizado internamente, acá internamente en el citoplasma, van a tener que transportarse. Ahora, ¿dónde se tiene que transportar? Hacia afuera de la célula. Por ende, tiene que pasar lo que es la membrana citoplasmática. Entonces, la segunda etapa o la segunda fase se lo conoce como el transporte a través de la membrana citoplasmática. ¿Listo? Entonces, por ahí tiene que ir pasando. En el caso de los gram negativos, por acá tiene que ir pasando por lo que es la membrana citoplasmática. ¿Listo? Y la tercera fase, nunca se olviden, al momento de poder construir lo que es la pared celular, es la organización final de la estructura del peptidoglicano, obviamente llevándolo hacia la parte externa, porque ustedes saben que en los gram positivos la pared celular se encuentra en la parte externa, es decir, que es la etapa extracitoplasmática. Muy bien, por ende lo va a llevar hacia donde tienen que ir ensamblándose. ¿Listo? Entonces, aquí se desarrolla la parte más externa, en la parte más externa de la pared. Muy bien, entonces la parte principalmente de la pared celular. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 etapas por el cual, en este caso, se va a ir sintetizando, en este caso, lo que es la pared celular. ¿Ok? Entonces, lo que hacen los beta-lactámicos principalmente es poder inhibir, muy bien, una de estas 3 etapas. ¿Listo? Muy bien, puede ser en el citoplasma al momento de sintetizar los precursores del peptidoglicano. En segundo lugar, puede ser alterar lo que es el transporte. O en tercer lugar, principalmente es poder empezar a organizar, ¿no?, directamente las estructuras en el peptidoglicano, en la pared celular. ¿Listo? Detalle importante. Como por ejemplo, aquí tenemos la fosfomicina y la cicloserina, que principalmente van a actuar en el
principalmente en la primera etapa, que es la etapa citoplasmática, ¿no? La fosfomicina y la cicloserina, muy bien. La bacitracina va a actuar en dónde? Principalmente en lo que es el transporte a través de la membrana citoplasmática, y por último tenemos los glucopéptidos que van a actuar en dónde? En el ensamblado de lo que es las estructuras que se han formado en el citoplasma, ¿hacia dónde? En la parte externa, para poder ir ensamblando lo que es la pared celular. ¿Listo? Entonces, estos son algunos de los fármacos, principalmente, que pueden actuar a nivel de estas tres etapas. Muy bien, vuelvo a repetir, la fosfomicina y la cicloserina en la primera etapa, que es la etapa citoplasmática, la bacitracina en el transporte, principalmente de estas estructuras, y los glucopéptidos en el armado, ¿listo? De lo que es, o la construcción de lo que es la pared celular, ¿listo? Es un detalle importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Obviamente interfiere en la síntesis de peptidoglicanos, es un detalle importante, mediante el bloqueo en la última etapa de la producción, que a eso se lo conoce como transpeptidación. Cuando nosotros hablamos de qué, de este último proceso de organización final de la estructura de los peptidoglicanos, se lo conoce como la transpeptidación, es decir, que si tú quieres, en este caso, hacer de que la pared celular no se pueda construir a cabalidad, entonces lo que estás haciendo es inhibiendo la transpeptidación. ¿Listo? En este caso, la formación, o en este caso la organización de la pared celular principalmente. Entonces, a eso se lo llama, ¿no? Pero también obviamente actúan activando lo que es la autolisina bacteriana, muy bien, endógena, que es en este caso la que va a construir los peptidoglicanos. En pocas palabras, también pueden en este caso actuar en lo que es a nivel citoplasmático, ¿no? Obviamente activando lo que es la autolisina. Esta autolisina va a autodestruir, como su nombre lo dice, lo que son el NAM y el NAG, muy bien, que son en este caso los precursores del peptidoglicano. ¿Listo? Entonces es un detalle importantísimo en el mecanismo de acción. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, es lo que vamos a ir viendo. Entonces, vamos. Pasemos rápidamente al mecanismo de resistencia. ¿Qué es lo que sucede en el mecanismo de resistencia principalmente? ¿Qué es lo que hacen estas bacterias para que creen, en este caso, lo que es la resistencia principalmente bacteriana, en el caso de los beta-lactámicos? Lo que van a hacer es, obviamente, en primer lugar, realizar la síntesis de las beta-lactamasas, ¿no? Beta-lactamasas. Segundo lugar, modificar el sitio de acción, es decir, que van a tratar de movilizar muy bien el lugar o el sitio en donde se están creando los precursores del peptidoglicano, ¿verdad? Del NAM y el NAC, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sean, en este caso, alterados. Alteración del transporte, también en este caso, van a inhibir muchas veces la misma bacteria, el transporte de lo que es el fármaco, por donde está ingresando. Muy bien. Y por último, va a ser la producción bacteriana de ¿qué? De bombas, principalmente, que van a tratar, en este caso, de botar a lo que es a las beta-lactamasas. Muy bien, a los beta-lactámicos, mejor dicho, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos los estafilococos, los neumococos y los enterococos. Estos van a tener, en este caso, una característica de poder eliminar, muy bien, y poder botar principalmente a estos fármacos. ¿Listo? Pero el mecanismo de resistencia más importante está en este lugar. Muy bien, la síntesis de beta-lactamasas. Lo que va a hacer, obviamente, la beta-lactamasa, principalmente, es cortar directamente el anillo, muy bien, darle descontinuidad al anillo, y por ende hacerlo un fármaco inactivo. ¿Listo? Porque hemos dicho que el anillo beta-lactámico lo que va a hacer es poder darle el mecanismo de acción. ¿Listo? Detalle importante entonces en esta característica. Principalmente, lo que les he dicho hace un principio, ¿por qué muchas veces nosotros tenemos que combinar muy bien los beta-lactámicos con directamente otros fármacos, como por ejemplo el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam? ¿Para qué? Para poder, en este caso, inhibir a las beta-lactamasas. Muy bien, el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam se lo puede, en este caso, administrar asociadamente. ¿Para qué? Para poder impedir, en este caso, la acción de las beta-lactamasas y, en este caso, impedir el destrozo de este anillo beta-lactámico. ¿Listo? Entonces, por eso muchas veces se lo va combinando, como por ejemplo la amoxicilina, como por ejemplo, más el ácido clavulánico, que muchas veces se dan en infecciones por estas bacterias. ¿Listo? Entonces, detalle importante. Entonces, ahí está, el mecanismo de resistencia te muestra esto, pero muchas veces tenemos algunas herramientas para poder, en este caso, parar este mecanismo de resistencia. ¿Listo? Continuamos rápidamente. Pasemos principalmente a la que es la farmacodinamia. ¿Qué es lo que va a suceder en el caso de lo que es la farmacodinamia? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar principalmente con la acción de estos medicamentos, de estos antibióticos? En este caso, a qué microorganismos va a empezar a realizar su acción? Es activa frente a la mayoría de las
bacterias gram positivas. Este es un detalle importante porque ya les he explicado la estructura de esta pared bacteriana, ¿verdad? Va a estar activo en neumococos, estreptococo, hemolítico beta del grupo A, así se lo considera, se lo conoce, los meningococos, los gonococos, muy bien, estreptococos hemolíticos alfa y los estafilococos, muy bien, ese es en el caso de la farmacodinamia. Muy bien. Actúa también sobre bacilos gram positivos. Muy bien. En este caso de esta característica tenemos estas bacterias como el Corynebacterium. Muy bien. El bacilo de Loeffler, los bacilos de Anthracis, muy bien, precisamente que da lugar al carbuco, muy bien, algunas bacterias como la listeria, las bacterias del genio Clostridium, muy bien, que van a, en este caso, actuar principalmente, ¿no? En el caso de lo que son estas beta-lactámicos. Mayormente no actúan sobre los gram negativos. ¿Por qué te digo eso? Porque si se dan de cuenta, la pared celular, en este caso, está entre lo que son las membranas celulares y por ende está muy oculto y es muy más o menos, es como por decir, es como si el gram negativo no sería de utilidad su pared celular, no tendría mucha utilidad, solamente parecería como si estuviese de adorno, más o menos. ¿Por qué? Porque las funciones que van cumpliendo principalmente las membranas son las funciones que le va a permitir sobrevivir a la bacteria. ¿Okay? Entonces, no actúa sobre los gram negativos por su estructura que tiene en su pared celular, ¿no? Actúan sobre espiroquetas, así como por ejemplo el Treponema pallidum. Entonces, pregunta siempre de examen, el Treponema pallidum es agente etiológico de la sífilis. Entonces, cuando una persona tenga sífilis, entonces el tratamiento efectivo es un beta-lactámico. ¿Listo? Mayormente se utiliza lo que es la penicilina. ¿Listo? Detalle importante, ¿ya? La ampicilina y la amoxicilina te dice que tienen una potencia menor a los gram positivos, siendo más eficaces en bacilos gram negativos, detalle importante, como por ejemplo Escherichia coli cuando se tenga una cistitis, es decir, una inflamación en vías urinarias. Muy bien, tenemos la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter aerogenes y los géneros Salmonella y Shigella. ¿Listo? Cuando hablamos nosotros de infecciones intestinales. Entonces, la ampicilina y la amoxicilina, en este caso, sirven para estas bacterias principalmente. ¿Listo? Detalle importante. Esto en el caso de la farmacodinamia. Ahora, algo bien interesante que tienes que tener muy en cuenta es que cuando un paciente presenta fiebre, la hipertermia, fiebre o hipertermia, aumento en este caso de lo que es la temperatura, te dice que favorece la acción de las penicilinas. ¿Por qué? Porque principalmente este síntoma principalmente va a ser de que las penicilinas puedan transportarse mejor y puedan distribuirse mejor a los lugares en donde están siendo afectados por microorganismos. ¿Ok? Es un detalle importante. Entonces, ojo por si acaso. Muy bien, la fiebre favorece la acción de las penicilinas como un detalle importante. Vamos a continuar rápidamente. Vamos a la farmacocinética. Muy bien, en el caso de la farmacocinética tienes que tener muy en cuenta de que principalmente estos se van a absorber, obviamente, o se van a administrar por vía intramuscular, algunas por vía oral, como te he dicho, y la vía intravenosa. ¿Listo? En el caso de su absorción. En el caso de su distribución, mayormente van a estar en todos los tejidos, ¿no? Su distribución mayor va a ser en todos los tejidos y menor en dónde? En el sistema nervioso central, en próstata y en globo ocular. Es decir, que si se presentan infecciones por gram positivos, muy bien, en este caso, y es en el sistema nervioso central, próstata y globo ocular, obviamente tú vas a tratar de ubicar otro mejor fármaco, muy bien, que se pueda distribuir mejor que en este caso los beta-lactámicos. Por ende, entonces, si es que hay una infección en estos tres lugares, entonces se necesitaría otra alternativa de medicamento. ¿Listo? Detalle importante. El metabolismo, precisamente en el caso de lo que son los beta-lactámicos, la mayoría no se metaboliza, principalmente, ¿no? Y la eliminación, en el caso de la excreción, la mayoría son de excreción renal. Muy bien, cuando hablamos en este caso de los beta-lactámicos. ¿Listo? Detalle importante. ¿Cuál va a ser los efectos adversos que tenemos que tener muy en cuenta? En el caso de los efectos adversos, fíjense acá, es la hipersensibilidad. ¿Visto? Principalmente suele ser hipersensibilidad, es por eso que te hacen una prueba, ¿no? De la prueba de la penicilina, en este caso, para poder saber si es que eres alérgico o no eres alérgico, entonces se hace primero la hipersensibilidad. En el caso del sistema inmunitario puede presentar erupciones, muy bien, el síndrome de Johnson, principalmente, y un shock, muy bien, obviamente el shock
probable, en este caso por hipersensibilidad, que puede ser en este caso un shock anafiláctico. ¿Listo? Algunos efectos adversos hematológicos puede presentar depresión de médula, en este caso, obviamente de la médula ósea, provocando obviamente una disminución de la producción de células sanguíneas. En el sistema gastrointestinal puede provocar lo que es una colitis pseudomembranosa, muy bien, principalmente que se puede presentar en estas características. Las indicaciones que debemos obviamente saber, y como ya te he dicho hace un principio, es la sífilis, ¿listo? ¿Por qué? Porque el agente etiológico es el treponema pálido. En segundo lugar tenemos lo que es la fiebre reumática, que obviamente está provocada por, en este caso, los estafilococos beta-hemolíticos del grupo A, principalmente, ¿no? En el caso de la fiebre reumática, aquí tenemos las infecciones cutáneas, la meningitis, muy bien, meningitis, la gonorrea, en este caso tenemos algunas infecciones otorrinolaringólogas, muy bien, que también se pueden ir, en este caso, tratando con estos betalactámicos, infecciones del sistema digestivo, del tracto urinario, en este caso como la cistitis, y en este caso en neumonías. ¿Listo? Estas son las indicaciones principalmente para lo que son los beta-lactámicos. Muy bien, detalle muy importante. Pero la cosa es ustedes acá directamente el poder dar lugar al uso principalmente es principalmente en lo que son los gram positivos. ¿Listo? Es decir, si es que ya se conoce en este caso la infección y por cuál bacteria está siendo principalmente atacada, principalmente, entonces ahí directamente podemos ir viendo lo que son los beta-lactámicos, ¿listo? Ahí ya les he mostrado que mayoría, en este caso, actúa en gram positivos, ya sean cocos, ya sean bacilos, ¿no? En este caso, tenemos que ir viendo el agente etiológico, ¿no? Como por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, muy bien, que son en este caso positivos, el Staphylococcus aureus, el Epididymitis, que son en este caso especies que también se encuentran con mayor frecuencia. ¿Listo? Principalmente eso. Entonces, ahí están las indicaciones que se tienen que ir dando de cuenta. ¿Listo? Muy bien. Detalle importante en el caso principalmente de estas características. Vamos a ver. Fíjense, aquí están un poquito de lo que son algunas tablitas en donde nos va a ayudar a poder principalmente a hablar de qué es lo que tenemos que, obviamente, cómo poder dar y cómo poder, en este caso, y administrar al paciente, como por ejemplo, aquí hablaremos primero de la penicilina benzatínica, ¿no? La penicilina benzatínica, muy bien, en este caso actúa más en los gram positivos, ¿no? Y mayormente en los gram positivos, que voy a colocar gram positivos, anaerobios. Muy bien, anaerobios. Muy bien. Estos son insolubles, muy bien, por lo tanto se administran por vía intramuscular. Esto tienes que tener muy en cuenta. Vía intramuscular, muy bien, ahí está, por lo que son insolubles, muy bien. Y en el caso de lo que es la sódica, principalmente cuando hablamos de la sódica, potásica en este caso, siempre es por vía, en este caso, vía oral, puede ser en este caso, o puede ser por vía intravenosa. ¿Listo? Principalmente eso, ¿ok? En el caso de la sódica potásica, principalmente, ¿no? Puede ser vía oral, principalmente, o la vía intravenosa, ¿no? Un detalle importantísimo. Fíjense, aquí tenemos principalmente la característica de que las penicilinas, cuando son intramusculares, se deben utilizar estas unidades, ¿verdad? Que son las unidades internacionales, muy bien, y la dosis principalmente que se da son, en este caso, como 250 mil, en este caso, o 500.000 unidades internacionales. Muy bien, en dosis única, principalmente. Y en el caso de las vías de la vía oral, principalmente se dan el miligramo kilogramo peso día. Muy bien, en este caso se va a ir dando principalmente cada 6 a 8 horas. Esto es un detalle importante también, ¿no? De cómo en este caso ir administrando. Muy bien, nunca te olvides de que aparte de estas penicilinas, principalmente van a haber estas otras, que es la amoxicilina, en este caso la ampicilina, que tienen un ampliado espectro de acción. ¿Listo? Tienen un ampliado. ¿Qué significa? Que en este caso van a poder abarcar mucha cantidad de microorganismos para, en este caso, ir eliminándolo, obviamente, conforme a su mecanismo de acción. Estos, principalmente, como por ejemplo la amoxicilina, muy bien, es muy práctico para enterococos. ¿Listo? Detalle importante en este caso. Obviamente se lo administra por vía oral, muy bien, ahí está la dosis y vía de administración, vía oral de 40 a 45 miligramos kilogramo peso día, muy bien, en un intervalo de 8 horas o cada 8 horas o cada 12 horas, principalmente depende en este caso la cantidad de la dosis que se dé, muy bien, y las presentaciones son varias, ¿no? Que en este caso se van
adquiriendo en diferentes farmacias, ¿no? Como por ejemplo cápsulas, suspensiones, muy bien, y demás. Muy bien. En el caso de la ampicilina, ¿no? En el caso de la ampicilina, principalmente este actúa en gram positivos, gram negativos, muy bien, hay muy buenos efectos, y en los anaerobios. ¿Listo? En este caso ya se lo puede administrar esta ampicilina por vía oral, como también por vía endovenosa o intravenosa. ¿Listo? Fíjense acá. En el caso de lo que es la vía oral, principalmente cada 6 horas, y en el caso de la vía intravenosa o endovenosa, cada 4 a 6 horas. ¿Listo? Lo mismo, las presentaciones pueden ser las más variadas. Muy bien, cápsulas, en el caso de lo que es la piscina, fíjense en suspensión y en ampollas. Muy bien, al momento de dar intravenosos. ¿Listo? Detalle importantísimo en este caso. ¿Listo? Muy bien, ahí está. Vamos rápidamente a hablar de lo que son las cefalosporinas. Muy bien, cuando nosotros hablamos de las cefalosporinas, ¿de qué estamos hablando? Principalmente estamos hablando principalmente de fármacos, principalmente que van a tener obviamente el anillo beta-lactámico, aquí como lo estás viendo, el anillo tiazolínico, muy bien, principalmente, y las otras, en este caso, características estructurales químicas que le van a dar la diferencia de de los otros beta-lactámicos. Muy bien, estos han sufrido, fíjense, varias modificaciones estructurales, es por eso que existen primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta, que son desde lo más antiguo hasta lo más nuevo, muy bien, haciendo hincapié principalmente se puede decir, en el amplio espectro, es decir, en poder abarcar más bacterias y demás para poderlas eliminar. Entonces, es un detalle importante. Entonces, ahí tenemos los de la primera generación. Las más importantes, las que más se utilizan, es como, por ejemplo, en la primera generación tenemos la cefasolina. En las de la segunda generación, la que más se utiliza es la cefuroxima, principalmente en este caso. En la tercera generación se utilizan lo que es la ceftriaxona, la ceftazidime principalmente, y la cefotaxime principalmente, ¿no? Y los de la cuarta y quinta generación tenemos estas dos, ¿no? El cefepime y el ceftaroline. Muy bien, principalmente en el caso de lo que son la cuarta y la quinta generación. ¿Listo? Mayormente esta se utiliza como un tratamiento profiláctico. Este es un detalle importante al momento de poder dar, en este caso, un tratamiento profiláctico para una operación, ¿no? Es decir, en preoperatorio se lo puede ir dando, como por ejemplo la cefazolina, que es la que más se utiliza en este caso, y lo que es en este caso la cefixima, también una de tercera generación, ¿no? Son las dos que se utilizan más para los preoperatorios. Muy bien, principalmente. Entonces, fíjense, la primera y segunda generación, muy bien, gana actividad frente a los microorganismos gram negativos. Muy bien, fíjense, si es que en este caso tú tienes un paciente que está siendo, en este caso, dado lugar en lo que es, en este caso, ay, perdón, creo que se salió, denme un ratito. Ahí está. Ahora sí. Perdón, se salió. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, ahora sí. Entonces, si tenemos aquí pacientes, en este caso, en donde principalmente van a estar con gram negativos, van a estar infectados con gram negativos, entonces la primera y la segunda generación es las que principalmente van a actuar. En la tercera generación se reduce en este caso a lo que son frente a gram positivos, muy bien, y el de la cuarta y la quinta generación, como te he dicho, mejoran su comportamiento en relación principal factor de lo que son las resistencias, las beta-lactamases, es decir, los de la cuarta y la quinta generación, además de poder ser, en este caso, más efectivos, son lo que se denomina son muy importantes cuando se tiene una resistencia a las beta-lactamases, ¿no? Una resistencia de bacterias que han creado una resistencia a estos fármacos, ¿no? A los de la primera, segunda y tercera generación, ¿ok? Detalle importante, entonces, en esta característica. Vamos a pasar. Mecanismos de acción. ¿Qué es lo que hacen las cefalosporinas? Dice que interfieren en la síntesis del peptidoglicano. Es decir, en pocas palabras, lo que va a hacer es que se va a dar lugar a un mecanismo de acción de la transpeptidación, es decir, que van a impedir estas cefalosporinas de que todas esas estructuras, estos precursores eh,
de lo que es el peptidolicano pueda en este caso ensamblarse este lugar, es decir, que actúan en la última etapa de la síntesis de peptidolicanos, ¿listo? Para que no se puedan ensamblar, no puedan acomodarse en sus determinados lugares. Muy bien, esa es la función directamente o el mecanismo de acción de lo que es las cefalosporinas, ¿listo? Lo que van a hacer es obviamente unión, principalmente las bombas, principalmente para, en este caso, para poder ingresar o poder salir principalmente por la membrana, muy bien. Después van a bloquear lo que es la transpeptidación, que es en este caso, el armado directamente de lo que es los peptidolicanos, y la activación principalmente de enzimas hidrolíticas que van a hacer que esta pared celular se destruya. Muy bien, entonces, tres detalles importantes que recargan lo que es la transpeptidación. Primero, unión, principalmente estas bombas por el cual van a, en este caso, salir y van a llegar a este lugar, y por ende después un bloqueo de la transpeptidación en el ordenado de estas estructuras, y por último, la activación de las enzimas hidrolíticas que van a hacer de que esta pared celular se vaya destruyendo. ¿Listo? Como les he dicho a un principio, de que la pared celular, ¿para qué sirve en este caso en las bacterias? Sirve para poder resistir la presión interna que tiene la bacteria. La bacteria tiene una presión más o menos como una atmósfera, ¿listo? Una presión de una atmósfera no es en este caso algo poco, sino es una presión realmente elevada, por el cual la pared celular es la única que puede en este caso resistir, ¿listo? Detalle importantísimo entonces, ¿listo? Muy bien, vamos a continuar. Los mecanismos de resistencia son lo mismo que sucedía en las penicilinas. Fíjense, como por ejemplo las beta-lactamasas, muy bien. En este caso, obviamente, ya se los llamaría como las cefalosporinasas, muy bien, que van a ser las que van a actuar, en este caso, rompiendo el anillo beta-lactámico de las cefalosporinas. Modificación del sitio de acción, es decir, el lugar en donde van a actuar. Te he dicho que en este caso las cefalosporinas actúan en la tercera etapa de la síntesis de pared celular y por ende pueden alterar, en este caso, el sitio de acción de estos fármacos. Muy bien, puede ser uno de los mecanismos de resistencia. Y después el último que es la alteración del transporte. En pocas palabras, lo que se puede hacer en este caso es poder asociar con lo que es ácido clavulánico, surfactam y el tazobactam, que obviamente van a ser aquellos que van a impedir directamente la formación de estas beta-lactamasas en las bacterias. ¿Listo? Detalle importante principalmente. ¿Listo? Muy bien. Pasemos rápidamente. La farmacocinética. En el caso de la farmacocinética, tenemos que tener muy en cuenta de que la vía oral, principalmente es la que más se va a usar, muy bien. En segundo lugar, la vía intravenosa, muy bien. ¿Para qué? Para que luego pase lo que es la absorción. ¿Listo? La distribución va a ser en todos los tejidos, muy bien. Su vida media va a ser muy corta, es por eso que principalmente se le da en un lapso de 3 dosis mayormente, ¿no? Cada 6 horas, cada 4 horas, porque tiene una vida media muy corta. Y las de tercera generación son las únicas, pregunta de examen, son las únicas que van a atravesar sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, si es que hay una infección en sistema nervioso central, muy bien, obviamente no vas a utilizar penicilinas porque se distribuyen mal en este caso sistema nervioso central, sino que vas a utilizar cefalosporinas de tercera generación para que puedan atravesar el sistema nervioso central. ¿Listo? Eso en el caso de la distribución. En el caso del metabolismo, solamente las de la tercera generación son las que se van a metabolizar en un 50% en el hígado. ¿Listo? Y después se van a excretar mayormente en donde por vía renal, muy bien, por un proceso llamado la recodificación, en este caso es un proceso, una reacción química que se da en las células hepáticas, y en este caso por vía biliar, ¿listo? La vía biliar, en este caso en un 50%, en este caso lo que es los de la tercera generación, ¿no? Porque te he dicho que el metabolismo de la tercera generación va a ser un 50% en el hígado, y por ende estos van a llegar hacia lo que es a los ácidos biliares, a lo que son las heces fecales, ¿listo? Entonces la vía biliar va a ser también el proceso de eliminación para estos medicamentos. ¿Listo? Detalle importantísimo. Fíjense acá. En este caso, cuando nosotros hablamos de lo que es la administración en embarazadas, muy bien, a estos fármacos, en el caso de las cefalosporinas, se los conoce como, están en este caso en la clasificación B, principalmente de fármacos que se utilizan en las embarazadas. En pocas palabras, está diciendo de qué, de que puede haber un riesgo en poder utilizar cefalosporinas en las embarazadas. ¿Por qué? Porque obviamente no está dicho muy bien si es que hay riesgo en las embarazadas, porque no se ha dado esa investigación, sino que en este caso tendríamos que evaluar el beneficio-riesgo, es decir, que si es que esas cefalosporinas pueden salvar la vida de la paciente, se debería utilizar. Pero si es que en este caso no
no tiene tanto beneficio en este caso, entonces no se utiliza. Entonces, estas cefalosporinas son de la clasificación del tipo B en el caso de lo que son los fármacos en la embarazada. ¿Listo? Ustedes saben que esta clasificación principalmente se lo maneja de la A la X, en donde la X es los fármacos que no se utilizan definitivamente en las embarazadas. Las A sí se pueden utilizar, las B, muy bien, en este caso no hay muchas investigaciones, pero viendo el beneficio-riesgo, entonces vamos a ir administrándolo. Muy bien, pero este es un detalle importante, ¿ok? Efectos adversos. En el caso de los efectos adversos, fíjense acá, puede haber mayormente una hipersensibilidad, más o menos como lo que te he dicho en el caso de lo que es las penicilinas, muy bien, la hipersensibilidad, muy bien, pero es menor en las penicilinas, menor que las penicilinas, ¿listo? Menor, muy bien, su hipersensibilidad. En el sistema inmunitario puede ir provocando lo que son erupciones, síndrome de Johnson, el shock también, si es que hay una hipersensibilidad, neutropenia, muy bien, puede haber en este caso una infección por cándida, porque si ustedes recuerdan, al momento de poder eliminar la mayor cantidad de bacterias, lo que van a hacer es de que aumente la cantidad de hongos y por ende el hongo oportunista por excelencia que se encuentra en la mayoría de nuestro cuerpo es el Candida albicans, muy bien, que puede aumentar en número si es que se van utilizando mayormente en el caso de lo que es estas infecciones. Muy bien, puede haber en este caso, en el caso de la coagulación, alteración del metabolismo de la vitamina K. Si ustedes recuerdan, la vitamina K es una vitamina que obviamente son realizados, sintetizados por las bacterias. Y si tú estás consumiendo las cefalosporinas, estás eliminando a esas bacterias que están, en este caso, están dando lugar a lo que es la formación de vitamina K. Por ende, en este caso lo que va a suceder es que va a haber una alteración en la coagulación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no van a haber factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Listo? Detalle importante. Puede haber hemorragia, obviamente, porque te he dicho, porque va a haber una alteración del metabolismo de la vitamina K y puede haber un efecto, en este caso, disulfiram, que en este caso es parecido a lo que es una hemorragia, pero la hemorragia discreta, así se lo conoce, ¿no? El sistema gastrointestinal, muy bien, ¿qué es lo que va a suceder como efectos adversos? Una colitis pseudomembranosa, obviamente, por la presencia en este caso, de hongos, muy bien, en esta parte del organismo, y en este caso la pseudolitiasis biliar, muy bien, que van a provocar sedimentación, en este caso en ese lugar, muy bien, provocando la pseudolitiasis biliar principalmente, ¿no? Efectos adversos en el caso de las cefalosporinas. Indicaciones, esto también es un detalle importante, como te he dicho, ¿se pueden utilizar en infecciones cutáneas? Sí, perfecto. ¿Se pueden utilizar en profilaxis quirúrgica? También lo que te he dicho, ¿no? Lo que más utilizan es la cefazolina, principalmente, y fármacos de la tercera generación, ¿no? Como la cefixime y demás. Muy bien. Infecciones por vía aérea, infecciones de vía aérea también se los utiliza porque hemos dicho que estas cefalosporinas van a actuar principalmente dando lugar a lo que son los gram positivos y gram negativos. ¿Listo? Detalle importante. Podemos utilizar en infecciones de tracto urinario también, principalmente en las meningitis, muy bien, porque mucho que se puede distribuir muy bien el sistema nervioso central, en neumonía, en gonorrea, en infecciones intrahospitalarias. Ustedes saben que una de las bacterias que en este caso se encuentran en el hospital y pueden ser infecciones constantes en aquellos que están hospitalizados, son el pseudomonas, ¿no? Pseudomonas aeruginosa. Muy bien. Y también tenemos en este caso una indicación para, en este caso, Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, ¿no? Eso significa el MRSA. ¿Listo? También son indicaciones para estas pautas. Muy bien, directamente. Aquí entonces vamos a continuar. Entonces ahí tenemos los efectos adversos y las indicaciones. ¿Ok? Ahí tenemos un poquito de la posología. Fíjense acá. Aquí tenemos mayormente lo que son, como por ejemplo, aquí tenemos la cefalosporina de la primera generación, muy bien, es la que más se utiliza como profiláctico en cirugías, muy bien, ahí tenemos en este caso la dosis, muy bien, 0.5 a 1 gramo, muy bien, cada 5 a 8 horas principalmente, ¿no? Esto principalmente se lo voy dando por vía, en este caso por vía oral, o en este caso se lo puede dar en este caso por vía intramuscular. ¿Listo? La ampicilina en este caso. No, perdón, la cefazolina, mejor dicho, ¿no? Tenemos otros, como por ejemplo, principalmente desde la primera generación. Los de la tercera generación son los que también se utilizan, como por ejemplo, fíjense, ahí tenemos
como por ejemplo la cefoperazona, en este caso que también se va utilizando, la cefotaxima, principalmente que también se va utilizando, principalmente por vía, en este caso oral o vía intramuscular, ¿listo? Que se van a ir utilizando, ¿listo? Entonces, los de la primera y la tercera son las más utilizadas en preoperatorios, ¿listo? Las de la cuarta generación también se va utilizando, pero para, en este caso, bacterias que son, en este caso, resistentes a los beta-lactámicos, ¿no? En este caso, resistentes por sus beta-lactamasas que tienen, ¿no? Entonces, se lo va utilizando en el caso de de la cuarta generación. La segunda generación se la ha ido utilizando principalmente para los gram positivos y gram negativos, los de la primera generación mayormente para los gram positivos, aquí voy a colocar ya en grande. Los cefalosporinos de primera generación, mayormente para los gram positivos, ¿ok? En el caso de la segunda generación, aquí voy a colocar en grande para los gram positivos y las gram negativos, ¿listo? En el caso principalmente de la tercera generación, es mayormente para los gram negativos, ¿listo? Muy bien, mayormente para los gram negativos, sobre todo. Y en el caso de lo que es la cuarta generación, en este caso para los gram, en este caso negativos, muy bien, y gram positivos para ambos. Muy bien, entonces los más útiles principalmente van a ser tanto la primera la tercera generación, muy bien, las que van a ser más específicos, pero más efectivos. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, esto tienes que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Ya? Entonces, como te he dicho, ¿no? Entre los de la primera generación, los fármacos más usados, la cefazolina, ahí está, la cefazolina y la cefalexina, ¿listo? La cefalexina. Entonces, ahí está, ¿no? Estos obviamente se usan como profilaxis en prótesis de cadera, en prótesis de rodilla, ¿no? Y ataca principalmente a lo que son el estafilococo aureus, muy bien. Y los de la segunda generación, muy bien, vuelvo a repetir, en este caso abarca tanto gram positivos como gram negativos, como te he ido hablando principalmente. Y en el caso de la tercera generación, que es la que te he dicho que se utilizan más también, se usa mayormente en hospitales, ¿no? En hospitales principalmente, ¿no? Entre los fármacos obviamente más usados tenemos la en este caso aquí está, muy bien. Tenemos además de eso la cefoperazona, muy bien, la cefoperazona, como te he dicho, ahí está, simplemente que es, obviamente es un medicamento de elección para, aquí voy a colocar ya, es el tratamiento de elección para lo que es la pseudomonas P. aeruginosa. ¿Listo? Entonces, si te pregunto en el examen, ¿cuál es el fármaco ideal para lo que es la la pseudomonas aeruginosa, que es en este caso un medicamento de elección para infecciones intrahospitalarias? En este caso tenemos la cefoperazona, muy bien, la cefoperazona, como también en este caso la ceftazidina, la ceftazidina. Muy bien, ahí está, ¿no? Estas dos, muy bien, estas dos principalmente se utilizan para, en este caso, infecciones intrahospitalarias. ¿Listo? Detalle importante. En este caso, la cefoperazona, principalmente la cefoperazona, muy bien. Y la cefotraxona, principalmente la ceftriaxona, ahí está, mejor dicho, ahí está la ceftriaxona. Se excretan por vía oral, principalmente se da, obviamente, cuando se da colangitis, algunas infecciones biliares, aquí voy a colocar infecciones biliares, ahí está, principalmente. Y en este caso, si es que el paciente presenta insuficiencia renal, es decir, que mayormente, como te he dicho, se elimina por vía renal, pero ¿qué pasa si el paciente tiene insuficiencia renal, es decir, que tiene una característica de enfermedad renal? Entonces, lo que utilizas en este caso es la ceftriaxona, ¿listo? La ceftriaxona como, en este caso, como fármaco para poder eliminar, obviamente, a los microorganismos, pero también de que se excrete por vía biliar, ¿listo? Detalle importantísimo en este caso, ¿no? Y los de la cuarta y quinta generación, como te he dicho, no son aquellos que van a dar lugar a lo que son las infecciones por enterococo, en este caso, y Staphylococcus aureus metilcininos resistentes, es decir, aquellos que van a ser resistentes a algunos otros fármacos. ¿Listo? Principalmente eso. Entonces, detalle importantísimo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Ahí está, ¿no? Muy bien. Hay ¿cómo te puedo decir? Hay un mnemotécnico que acá, principalmente no está escrito, pero se los voy a escribir acá, que les va a ayudar mucho a poder memorizar principalmente cuáles son, en este caso,
las enfermedades, muchas veces que las cefalosporinas muchas veces no cubren, principalmente, ¿no? Te vas a acordar del mismo técnico, LAME, ¿ok? LAME. ¿Listo? Estos son los, en este caso, los microorganismos que no cubren, aquí voy a colocar que no cubren las cefalosporinas, como por ejemplo, L, ¿qué significa? Significa listeria, muy bien. En este caso, Listeria, en este caso monocitogenes, muy bien, que es una bacteria probablemente que no tiene, no resulta un efecto deseado en este caso en lo que es las cefalosporinas, ¿listo? Tenemos también algunos A significaría los atípicos, muy bien, atípicos, es decir, son bacterias atípicas que en este caso, como por ejemplo el micoplasma, la clamidia, muy bien, precisamente que son fármacos que muchas veces principalmente no van a dar lugar a lo que es su acción, ¿verdad? El M, ¿qué significaría M? M significaría las MRSA, ¿no? Que son obviamente, son antibióticos, perdón, son microorganismos, muy bien, Staphylococcus aureus meticinos resistentes, ¿no? Que en este caso solamente dos cefalosporinas son las que van a poder cubrir a estos, son en este caso las de cuarta generación, principalmente, muy bien, esto en el caso de lo que es las meticinos resistentes, principalmente como por ejemplo ahí tenemos la ceftarolina, muy bien, la ceftarolina, y en el caso de lo que es la ceftoprolol. Muy bien, como aquí tenemos, se lo conoce también con el nombre de cefepime. Muy bien, en este caso, ¿no? Son las únicas que van a poder actuar en el Staphylococcus aureus metilinos resistentes. Y por último tenemos la E de enterococo, que son las que no van a poder ser útiles para lo que es en este caso, lo que son las cefalosporinas. ¿Listo? Entonces, nuevo técnico, lame si es que te preguntan en el examen. ¿Listo? Son las que no actúan las cefalosporinas, ¿ok? ¿Qué más? Esto en el caso de lo que es las cefalosporinas. Pasemos. Vamos rápidamente a lo que son los carbapenemes y los monobactámicos. ¿Listo? Carbapenemes y monobactámicos. Cuando nosotros de los carbapenemes y los monobactámicos, obviamente son también, en este caso, betalactámicos. ¿Por qué? Porque tiene, fíjense ahí, el anillo betalactámico, muy bien, en ambos principalmente. Y la característica principalmente que van a presentar estos fármacos son las siguientes, fíjense, depende al espectro, muy bien, de acción. Como por ejemplo, los de mayor espectro, bien, ahí tenemos el ertapenem, principalmente, ahí tenemos el imipenem y tenemos el meropenem, ¿no? En el caso de lo que son los carbapenemes, ¿no? Que van a ser muy, muy, muy utilizados. Y en el caso de lo que son los monobactámicos, el único que se ha utilizado y se está utilizando principalmente y tiene un menor espectro es el astrionam. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, ahí tenemos a los carbapenemes, muy bien, del grupo 1 y del grupo 2, que son los más utilizados, el tapenem, impenem, imeropenem, y el monobactámico, el astrionam, directamente, que van a ser también van a ser beta-lactámicos. Muy bien, principalmente un detalle muy importante de que estos grupos de beta-lactámicos, principalmente, que se encuentran estos fármacos, como te he dicho, muy bien, el etapenem, el ipenem, meropenem y astrionam, muy bien, que son carbapenémicos, y los monobactámicos, principalmente, tienen solamente fíjense, como por ejemplo aquí, los monobactámicos solamente van a tener una sola cadena, por el cual en este caso van a presentarse como monobactámicos, como por ejemplo, fíjense, solamente tienen una cadena por el cual van a, en este caso, ramificarse, ¿bien? Por eso los llama monobactámicos también. ¿Listo? ¿Qué más? Estos tienen, en el caso de los monobactémicos, tienen un aspecto reducido, muy un aspecto reducido, muy bien, y solo son activos contra bacilos Gram, en este caso Gram negativos, muy bien, este es un detalle importante. Aquí voy a escribirlo, aquí atrás, muy bien, en el caso de lo que son los monobactémicos, como por ejemplo el astrionam, ahí tenemos, el astrionam tiene una característica de solamente actuar con Gram, en este caso negativos, aerobios, muy bien, pero en este caso los bacilos, ¿no? Bacilos gram negativos aerobios. ¿Listo? El espectro del astronam es muy parecido al de los aminoglucósidos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Estos gram negativos, ¿cuáles son específicamente en el caso del astronam? Van a ser principalmente el Haemophilus, muy bien, el Haemophilus sp, la Escherichia coli, que también se utiliza principalmente en infecciones
del tracto urinario, muy bien, el Proteus, la Salmonella, la Shigella, muy bien, que se utilizan también en la Astronam, en este caso, en el caso de lo que son los bacilos gram negativos. ¿Listo? Pseudomonas también se van utilizando, pero hemos dicho que lo primero que tienes que utilizar para lo que es la pseudomonas, ¿te acuerdas? Principalmente es, en este caso, una cefalosporina, ¿verdad? Detalle importante. A ver, veremos en el caso de los carbapenemes. En este caso, los carbapenemes, mecanismo de acción, tienen una actividad y resistencia a las beta-lactamasas, muy bien, derivan del anillo carbapenem y se dividen en dos grupos según tengan o no actividad frente a quienes, a Pseudomonas aeruginosa, muy bien. Obviamente perteneciendo al el primero que es el imipenem, el segundo el meropenem y el deroipenem, y el tercero, en este caso, tenemos el tapenem. Muy bien, que son los carbapenemes más importantes y más utilizados, ¿no? Aquí tenemos, como te he dicho, su espectro mayormente son bacilos, que es la que se van a utilizar, bacilos, gram negativos son las que más se utilizan. Muy bien, en algunos casos se puede utilizar para gram positivos, cocos y bacilos, gram negativos sí, cocos y en este caso lo que son los anaerobios, muy bien, también meticino resistente también se lo utiliza, en este caso meticino sensible, mejor dicho, es decir, aquellos que no tienen resistencia, también se lo puede utilizar, y en pseudoman, ¿listo? También se lo puede utilizar en el caso de lo que son los carbapenemes, ¿listo? ¿Qué más? También se muestra, te dice, una excelente actividad frente a lo que son los aerobios gram positivos. Detalle importante, ¿por qué? Porque en este caso también se puede utilizar en los neumococos resistentes a la penicilina. Si es que se ve una resistencia a las penicilinas, entonces se puede utilizar en lo que son los carbapenemes, ¿no? Como también lo que es en este caso la especie Faecalis, en este caso, ¿no? Que son algunas especies de bacterias que van a, en este caso, incurrir en lo que es el sistema nervioso central. ¿Listo? Pasemos rápidamente. En el caso de la farmacocinética, los carbapenemes se pueden utilizar por vía intramuscular y vía intravenosa, no vía oral, vía intramuscular y vía intravenosa. ¿Listo? Pueden distribuirse muy bien en todos los tejidos, tienen una corta vida media en este caso, y también pueden ingresar al sistema nervioso central. El metabolismo es en un 20%, principalmente en lo que es el hígado, y mayormente se excretan por vía renal en su forma activa, mayormente en un 80%, y en un por ciento lo que es la vía biliar. ¿Listo? Detalle importante en el caso de lo que es la farmacocinética. También se lo considera como ¿qué? Aquí te lo voy a subrayar muy bien, como medicamentos del grupo C, que también no se les recomienda a las mujeres embarazadas. En este caso hay que evaluar el beneficio-riesgo que puede haber. ¿Listo? Detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta. Entonces, nunca te olvides cuando hablemos principalmente de los carbapenemas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? En el caso de lo que es, de lo que hemos visto de la farmacocinética, ¿no? En el caso de los efectos adversos, muy bien, tienes que tener muy en cuenta las reacciones adversas, mayormente es la hipersensibilidad, muy bien, que pueden en este caso dar lugar a una hipersensibilidad como las penicilinas, ¿no? Tiene igual una característica importante. En el sistema inmunitario puede haber erupciones, síndrome de Johnson, un rash cutáneo, muy bien, en este caso más o menos como un salpullido ahí en la piel, muy bien, una neutropenia, muy bien, una infección por cándida, porque hemos dicho que también estás reduciendo el número de microflora y por ende van a, en este caso, aumentar la cantidad de lo que es esta especie de hongo, ¿no? La Candida albicans. El sistema hematológico, lo mismo, trastornos de la coagulación, ya te he dicho por qué, porque en este caso las bacterias van a ayudarnos a poder, en este caso a poder brindarnos lo que es la vitamina K y por ende los factores de coagulación, vitamina K dependientes, ¿no? Sistema gastrointestinal puede haber una elevación de las transaminasas, ¿por qué? Porque estos se van a metabolizar mucho en hígado, va a haber náuseas, vómitos, diarrea, en este caso mayormente, infrecuentemente colitis, en este caso, y puede haber un aumento en el número de Clostridium difficile, que es en este caso la que puede en este caso predominar con lo que es en este caso la, la infección. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en este caso este Clostridium difficile se mantiene indefenso cuando hay bacterias que están a su alrededor. ¿Listo? Indicaciones, infecciones intrahospitalarias, como te he dicho, las pseudomonas, en este caso pseudomonas aeruginosa, infecciones comunitarias, muy bien, principalmente que te dan lugar principalmente a esta característica, ¿ok? Deme un ratito, voy a cargar un ratito la compu para poder, en este caso, continuar con la clase.
Continuamos. Ahora sí, ya se estaba por apagar mi combo. Otra vez, ¿qué indicaciones más tenemos en el caso de lo que son los carbapenemes? Infecciones intrahospitalarias, como te he dicho, infecciones comunitarias complicadas, es un detalle importante, neutropenia febril, terapia empírica a sepsis, en este caso, es decir, que cuando en este caso la infección ya se torna por vía sanguínea, en este caso, las infecciones pueden trasladarse por vía sanguínea, infecciones graves como por ejemplo neumonía, infecciones de tracto urinario, muy bien, intraabdominales, la meningitis y demás, muy bien, que son infecciones graves, las que se van a utilizar son los carbapenemes, ¿no? Como primera índole, ¿no? Indicaciones también si es que hay infecciones por gram negativos, como te he dicho, ¿no? Los bacilos gram negativos son aquellos que van a ser sensibles a estos fármacos, ¿no? Principalmente eso. Continuamos. Aquí tenemos algunos, en este caso, algunas características, ¿no? En la posología, el imipenem, siempre intravenosa, ahí tenemos la dosis, ¿no? 0.5 a 1 gramo, muy bien, cada 6 a 8 horas. El meropenem, ahí tenemos principalmente igual intravenosa e intramuscular, se da en este caso el etapenem, no se utiliza mucho, el doripenem tampoco. Muy bien, el imipenem y el meropenem son los fármacos que se utilizan más en este caso, ¿no? Cuando hablamos de los carbapenémicos. ¿Listo? Muy bien. Nunca te olvides que, característica que me he olvidado decirles, que el imipenem es un fármaco muy neurotóxico, ¿ok? Más en pacientes que tienen obviamente falla renal, muy bien, precisamente el cual en este caso va tratando, en este caso, de tratar de poder excretarse y por ende se va acumulando y obviamente va dañando en este caso el riñón, pero también en este caso va causando daño en lo que es a nivel cerebral, ¿ok? Es el más neurotóxico. Muy bien, principalmente eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? ¿Qué más? En el caso de lo que es el astronam, muy bien, ahí tenemos algunas vías que se van utilizando, la mayoría vía intramuscular, vía intravenosa, ahí está. En lactantes y en niños, principalmente se van utilizando, sí, pero en dosis, obviamente, kilogramo peso, que es lo más efectivo, muy bien. Ahí fíjense, empezamos con 30, muy bien, kilogramo peso, muy bien en este caso, y la dosis va a ser cada 6 horas o cada 8 horas, como algunos en este caso van dando como tratamiento. ¿Ok? En el caso del astronam, como un monobactámico. ¿Listo? Detalle importantísimo. Eso en el caso de los beta-lactámicos. ¿Listo? Detalle importante. Vamos a tener un pequeño receso, muy bien, y después del receso vamos a ir avanzando de lo que es, en este caso, el tema principalmente de lo que es los... Veremos acá, vamos a ir viendo lo que es, en este caso, el tema principalmente de los aminoglucósidos y glucopéptidos. ¿Listo? Entonces ya hemos terminado con los beta-lactámicos. La segunda hora vamos a ir viendo lo que son los aminoglucósidos y glucopéptidos. ¿Ok? Así que vamos a tener un pequeño receso de 10 minutitos y después de eso vamos a continuar con la clase. ¿Ok, doctores? Entonces, receso. Bien, receso de 10 minutitos y después de eso volvemos principalmente para pasar a lo que son los aminoglucósidos y los glucopéptidos, ¿no? Aminoglucósidos y glucopéptidos. Bien, entonces eso de 10 minutitos mientras tanto.
Muy bien, vamos a continuar, doctores, vamos a continuar y vamos a continuar con lo que son los glucopéptidos. Hemos avanzado lo que son los beta-lactámicos. Ahora vamos a iniciar con lo que son los glucopéptidos. Ahora, este es otro grupo de antibióticos que también son, en este caso se lo conocen como bactericidas, así como los beta-lactámicos son bactericidas, estos van a ser también bactericidas, es decir, se van a encargar de destruir completamente a la bacteria. Tienen un espectro de acción reducido, ¿listo? Un detalle importante. Y actúan, obviamente, por la inhibición de la síntesis de la pared celular, muy bien, principalmente, pero en este caso que se lo puede asociar a los betalactámicos, es decir, que muchas veces estos betalactámicos por sí solos no pueden realizar su efecto, es por eso que también se lo puede administrar junto con lo que son los glucopéptidos. Muy bien, como vamos a ver más adelante. Los fármacos glucopéptidos más importantes que se encuentran principalmente en esta área, son la vancomicina y la teiclopamina. Muy bien, este es un detalle importante. Entonces, estos glucopéptidos, fíjense como por ejemplo aquí tenemos directamente la vancomicina, fíjense qué característica tiene. Muy bien, una característica importante en el caso de lo que es su estructura química. Ahí tenemos en este caso la fosfomicina, principalmente otro fármaco importante, la cicloserina, muy bien, la cicloserina y la bacitracina, ¿no? Como los glucopéptidos más importantes en este caso, ¿no? Pero la que más se utiliza es la vancomicina. ¿Listo? La vancomicina, característica importante principalmente, ¿no? ¿Qué características podemos en este caso ver, principalmente en este fármaco? Hemos dicho que son bactericidas, muy bien, actúan por inhibición de síntesis paracelular, hemos dicho, pero en este caso van a ser, en este caso, o van a actuar en la última, en el último paso final para la síntesis de esta pared celular. Muy bien. Y en este caso, lo que va a dar a conocer, en este caso, en el caso del mecanismo de acción, es poder, principalmente, fíjense, es poder primero alterar la membrana, ¿ok? Alterar la membrana celular, una de las características importantes, como por ejemplo la vancomicina, es poder alterar la permeabilidad de la membrana, como también inhibir, en este caso, lo que es la síntesis de ácido ribonucleico, en este caso, la alteración del ARN. ¿Listo? Entonces, nunca te olvides, el mecanismo de acción, una de estas, muy bien, que es las que son importantes, alteración de la membrana, permeabilidad de la membrana, como también alteración, en este caso, de la síntesis del ARN principalmente. ¿Ok? Característica importante, su mecanismo de asistencia, cómo estos fármacos pueden ser destruidos por estos microorganismos, es en este caso modificando lo que es el sitio de acción, en donde obviamente actúan, puede ser en la membrana, puede ser dentro del núcleo, obviamente al ya no poder alterar la síntesis de ARN, muy bien. En este caso van a tener estos genes que obviamente van a ser transcritos principalmente para poder en este caso, para poder alterar este funcionamiento de la vancomicina como un glucopéptido importante. También tenemos la VAN A, la VAN B, la VAN C y la VAN D. ¿Listo? Es un detalle importante. Y alteración del transporte y como todos, bombas de flujo, en este caso, en donde van a tratar de eliminar al fármaco de lo que es la parte interna de la célula. ¿Listo? Eso en el caso del mecanismo de resistencia. Entonces, nunca te olvides, aquí tenemos, en el caso de la vancomicina, estas dos funciones importantes. La bacitracina, inhibición del transporte, la fosfomicina, inhibición de nol-piruvato transpeptidasa, en este caso, que van a ser las que van a transportar a lo que son los productos eh, del, de la síntesis de los proteoglicanos, la cicloserina, que inhibe a los precursores, ¿no? ¿Te acuerdas? El NAC y el NAM, principalmente que van a ser inhibidos. ¿Listo? Detalle importante, entonces, en los glucopéptidos. La farmacocinética, detalle importante. En el caso de la farmacocinética, tienes que tener muy en cuenta de que, en este caso, su absorción, principalmente su absorción, no se activa por vía oral. Muy bien, se administra principalmente por vía parenteral. Es un detalle importante, ¿no? Pero en la práctica, obviamente, no la utilizamos por la vía intramuscular porque es muy dolorosa. Muy bien, en este caso, ¿no? Se administra por vía endovenosa, por lo cual en este caso va a ser, en este caso, presentada. Muy bien, entonces nunca te olvides, en la absorción, muy bien, no se da por vía oral, muy bien, mayormente se da por vía endovenosa, no se da por vía intramuscular porque también es dolorosa. Se lo puede dar, pero muchas
muchas veces puede ser, en este caso, dolorosa. ¿Listo? ¿Qué más? En el caso de su distribución, principalmente la distribución, en este caso, se va a distribuir por vía plasmática, en este caso, en un porcentaje de 10 al 50%, y puede alcanzar sistema nervioso, obviamente, pero en el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, principalmente. Entonces, la vancomicina se puede utilizar cuando hay infecciones también graves, ¿listo? Para, en este caso, que pase la barrera hematoencefálica, ¿listo? En el caso de su metabolismo, nunca te olvides, en el caso del metabolismo, va a ser muy escaso, parecido a los beta-lactámicos, va a ser muy escaso, muy bien, un bajo porcentaje, y su excreción va a ser enteramente renal. Aquí voy a colocar renal, muy bien, en un 90%. ¿Listo? Detalle importantísimo principalmente. ¿Listo? Muy bien. Pasemos. En el caso, pasemos. Efectos adversos. Cuando nosotros hablamos de efectos adversos, es decir, RAM, reacciones adversas a medicamentos, principalmente estos fármacos te pueden dar un efecto en el sistema inmunitario, como por ejemplo te puede ir causando lo que es el síndrome del hombre rojo. Esto siempre pregunta de examen en el caso de lo que es el tema de farmacología, en el caso de glucopéptidos, ¿no? ¿Cuál es el efecto adverso más importante de la vancomicina? ¿Cuál es? El síndrome del hombre rojo, o también llamado síndrome del cuello rojo, también lo denomina, ¿no? Que es que tiene una acción histaminérgica, principalmente, que va a hacer que la piel cambie de color a un color rojizo, principalmente. Muy bien, detalle importante, principalmente, ¿no? ¿Qué más? Principalmente un detalle importante que puede dar es la nefrotoxicidad, ¿no? La vancomicina también es un fármaco que se lo conoce como un fármaco nefrotóxico, ¿listo? Obviamente se van a excretar por esta vía, pero también van a poder almacenarse unas para poder causar daño en el riñón, ¿no? Puede provocar también flebitis si es que en este caso se va administrando rápidamente, muy bien, una inflamación en los vasos sanguíneos, y también puede provocar taquicardia principalmente, ¿ok? Detalle importante. Puede provocar la ototoxicidad, que es un detalle también muy importante. Puede producir ototoxicidad, nefrotoxicidad, hipersensibilidad verdadera, como te he dicho, ¿no? Y una flebitis, ¿no? Por una administración endovenosa. ¿Listo? Entonces, estos son los efectos adversos o RAMS, así también se los denomina en el caso de lo que es la vancomicina como un glucopéptido. Muy bien. En el caso de las indicaciones, antes de ver las indicaciones, muy bien, tengo que hablarte obviamente de contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones de las vancomicinas como glucopéptidos? Es la hipersensibilidad. Si tú ves a un paciente que es hipersensible, es decir, tiene una mayor reacción obviamente, por una dosis de la vancomicina, que es una dosis terapéutica, entonces, en este caso no se debe administrar, ¿no? Entonces, en caso de hipersensibilidad no se administra, en el caso de contraindicación. Otra contraindicación es la insuficiencia renal. Acuérdense muy bien que estos se excretan enteramente por vía renal, y si es que hay, en este caso, una insuficiencia renal, por ende va a poder almacenarse en ese lugar y puede ir causando o agravando el daño de esa insuficiencia, ¿ok? Detalle importante. Entonces, en dos aspectos no se da la vancomicina. Una, que es hipersensibilidad, y segunda, que es en este caso falla renal o insuficiencia renal. ¿Listo? En el caso ahora vamos a las indicaciones. En el caso de las indicaciones se puede utilizar para la neutropenia febril, la endocarditis, la neumonía N, en este caso la meningitis, la osteomelitis, la artritis séptica, muy bien, profilaxis como en este caso como para hacer en este caso cirugías principalmente, profilaxis en diálisis, colitis pseudomembranosa y efectivamente más que todo lo que es la infección de tracto urinario. ¿Listo? Detalle importantísimo. ¿Listo? Acuérdense muy bien que por vía oral para la infección de colitis pseudomembranosa es la única indicación que se debe dar. Muy bien. Por vía oral, en la única indicación que se debe dar es la colitis pseudomembranosa, obviamente causada por Clostridium difficile. ¿Listo? Detalle importante. Sabemos que obviamente la vancomicina no se absorbe por vía oral, por lo cual obviamente es un tratamiento de acción local en este caso, ¿no? Que muchas veces principalmente puede lograr en este caso un tratamiento que muchas veces puede ser riesgoso, ¿no? Gran positivos, también indicaciones en gran positivos, enterococos, y también en este caso Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? En esos casos principalmente también se da la vancomicina, ¿listo? Es un detalle importantísimo que tenemos que tener muy en cuenta en el caso de las indicaciones, ¿listo? ¿Qué pasa cuando hablamos nosotros de la posología? Antes de la posología tenemos que también tener en cuenta las interacciones, ¿no? Que en este caso tenemos que tener muy en
en cuenta. Como por ejemplo, si nosotros sabemos que este fármaco, que es la vancomicina, que es uno de los fármacos más importantes en los glucopéptidos, es nefrotóxico, entonces obviamente no tenemos que introducir, en este caso, o administrar al paciente un fármaco que es vancomicina nefrotóxico, es decir, que daña a lo que es el riñón, con otro fármaco que es nefrotóxico. Si te das de cuenta, entonces lo que vamos a hacer es empeorar la situación. Entonces, lo que no se debe hacer en una administración de vancomicina es otro fármaco diferente a este, obviamente, pero que sea nefrotóxico. Muy bien. Como por ejemplo, no tienes que mezclar nunca, nunca, en este caso, la vancomicina con los aminoglucósidos, que son otros fármacos que también son, en este caso, son nefrotóxicos. Otro, la anfotericina B. La anfotericina B, en este caso, es un fármaco que también es nefrotóxico, que va a dañar, obviamente, el riñón. Muy bien. Otro es la furosemida y otras son algunas cefalosporinas que también no puedes ir interactuando con la vancomicina. ¿Te das de cuenta? Entonces, detalle importante, ¿por qué? Porque esos también van a causar daño en el riñón. Muy bien, como te he dicho hace un principio. Entonces, vamos a ver la posología. En el caso de la posología, la vancomicina, fíjense, siempre vía endovenosa. Muy bien, vía oral solamente, ya te he dicho, como te he dicho que es muy chévere, pregunta de examen, solamente en infecciones por colitis pseudomembranosa. Eso solamente se da por vía oral, en ninguna otra más. ¿Listo? Pero como en este caso tenemos que tener muy en cuenta, siempre es por vía endovenosa, ¿no? En el intervalo de 6 a 12 horas, la dosis de 30 a 60 miligramos kilogramo peso, muy bien. Máximo de dosis que se debe dar es 2 gramos, muy bien. La teicoplamina, que no se utiliza mucho aquí en este medio, pero por si acaso, ¿no? Aquellos que obviamente van a viajar a otros lugares, ¿no? Como por ejemplo, se utiliza mucho en Argentina, se utiliza en este caso lo que es el Brasil, ¿no? Se utiliza lo que es la teicoplamina, principalmente también se utiliza como endovenoso intramuscular, ¿listo? Principalmente eso, pero por un momento nos limitamos a lo que es la vancomicina solamente, ¿listo? Entonces, esto en el caso de lo que es los glucopéptidos, ¿listo? Los glucopéptidos. Pasemos rápidamente a lo que son los aminoglucósidos para terminar la clase, ¿ok? Vamos a ir a los aminoglucósidos entonces, ¿listo? Vamos a los aminoglucósidos. Pasemos, ahí está. Muy bien, aminoglucósidos. Empezaremos en el caso de los aminoglucósidos. Tienes que tener muy en cuenta, principalmente, que cuando hablamos nosotros de los aminoglucósidos, principalmente, ahí está, si se puede ver, ahora sí, muy bien, ahí sí se puede ver, ¿no? Ok. Cuando nosotros hablamos principalmente de los aminoglucósidos, son producidos obviamente por microorganismos como los actinomicetos, muy bien, en este caso el Streptomyces microspora, muy bien, principalmente que son hongos obviamente que han realizado la secreción de esta sustancia y gracias a lo que es la tecnología y demás se ha podido sintetizar más aminoglucósidos. ¿Listo? Detalle importante. Características, principalmente van a presentar este anillo que estás viendo, que estoy encerrando en un círculo, es el anillo aminociclitol, así se le conoce, ¿no? El anillo aminociclitol, y en este caso van a tener los enlaces, principalmente llamados los enlaces glucosídicos, muy bien, que pueden tener dos o más, en este caso, azúcares. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, ¿por qué se lo llaman los aminoglucósidos? Porque tiene un anillo aminociclitol, pero también tiene, en este caso, lo que son los enlaces glucósidos, por eso se llaman aminoglucósidos, ¿ok? Ahí está, el aminosecretor principalmente, ¿no? La streptomicina, muy bien, uno de estos fármacos principalmente ha sido aislado por este microorganismo llamado el Streptomyces griseus, muy bien, principalmente, y se lo ha denominado como un fármaco muy importante para lo que son la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Es decir, que hay algunos aminoácidos como la streptomicina que se utiliza para los en este caso, fármacos antituberculosos, ¿no? Para lo que es, en este caso, el bacilo de Koch. Muy bien, obviamente el bacilo de Koch, también llamado Mycobacterium tuberculosae, en este caso es un gram negativo, ¿no? Que va a actuar en este caso. Muy bien, entonces detalle importante en el caso de los aminoglucósidos.
Vamos a ver que estos antibióticos son naturales o semisintéticos, muy bien, de actividad bactericida, otra vez, fíjense, bactericida de amplio espectro, muy bien. Solo se muestran activos, obviamente, contra bacilos aerobios gram negativos y a los estafilococos, muy bien. La actividad contra estos estreptococos y en este caso anaerobios es muy escasa, obviamente, principalmente, y todos actúan por este mismo mecanismo que ahorita lo vamos a ir viendo. Obviamente, estos se van a unir a las proteínas de los ribosomas 30S, muy bien, de las bacterias, inhibiendo lo que es la síntesis proteica de las bacterias. ¿Listo? Principalmente. Entonces, se lo conoce, ¿por qué? ¿Por qué se lo conoce como bactericida? Porque esto, fíjense, si ustedes se dan de cuenta, cuando hablamos nosotros de los ribosomas, muy bien, ahí están los ribosomas, que están conformados por dos unidades, unidad grande y unidad pequeña. La unidad pequeña, que es la 30S, es encargada de ¿qué? De poder, en este caso, alterar lo que es el ARN mensajero con el cual tienen contacto, ¿verdad? Y al inhibir esa parte, precisamente van a inhibir toda la síntesis proteica y por ende, en un largo tiempo, principalmente estos van a terminar muriendo, principalmente, ¿no? Entonces ahí tenemos muy bien, es la unidad 30S, la pequeña, y la unidad 50S, ¿verdad? Pero los aminoglucósidos, ¿en qué unidad actúan? En la 30S. Muy bien, obviamente, alterando lo que es el código genético, el código principalmente de lo que es, en este caso, el, lo que es el ARN mensajero. ¿Listo? Detalle importante. Muy bien. Pasemos. Son medicamentos muy útiles, muy bien, pero su empleo es muy limitado, muy bien, por dos factores. Son muy tóxicos, como te he dicho, que en qué órgano causa toxicidad, en el riñón, por eso se los conoce como nefrotóxicos. Los microorganismos presentan resistencia conferencial, es decir, que estos antibióticos son muy predecibles y por ser muy predecibles, entonces pueden, en este caso, con mayor facilidad pueden presentar resistencia estos microorganismos con los aminoglucósidos, ¿no? Los fármacos, obviamente, que pertenecen a este grupo son la amicacina, la tobramicina, la gentamicina, kanamicina, neomicina y demás, ¿verdad? La streptomicina, la más antigua, y la metilmicina, ¿no? Y todos los aminoglucósidos principalmente tienen propiedades farmacocinéticas similares. Obviamente se absorben mal por vía oral, obviamente, y deben usarse por vía parenteral mayormente. ¿Listo? Detalle importante. La mayoría, todos, muy bien, se utilizan en este caso por vía parenteral. Muy bien. Se excretan sin cambios en la orina. Es por eso que son nefrotóxicos, porque fíjense, se excretan sin cambios, es decir, sin un metabolismo en este caso, ¿no? Mediante lo que es la filtración glomerular. Tiene la misma vida media en el plasma de 2 a 3 horas, y todos los aminoglucósidos, nunca te olvides, pregunta de examen, todos los aminoglucósidos son nefrotóxicos, causan daño ¿en dónde? En lo que es el riñón, y son ototóxicos, muy bien, causan daño principalmente al oído en este caso, ¿ok? Entonces, nunca te olvides, aminoglucósidos, nefrotóxicos y ototóxicos, ¿listo? Detalle importantísimo. ¿Qué más? La clasificación. En el caso de la clasificación de los aminoglucósidos tenemos al grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, muy bien, que son los grupos más antiguos, que son los aminoglucósidos clásicos, como la streptomicina, como te he dicho hace un ratito, la dehidroestreptomicina, muy bien, tenemos en el grupo 2, muy bien, las más importantes, la gentamicina y la micacina que se las utilizan. La canamicina también se van utilizando, la tobramicina poco ya se está utilizando. El grupo 2, en este caso de uso tópico, que se utiliza muchas veces, la neomicina y la paramomicina, ¿listo? Y del grupo 4, que son semejantes a los aminoglucósidos, si se los conoce porque son sintéticos, obviamente, y tenemos las espectonomicina, si se lo conoce, ¿no? Principalmente. Aquí tenemos, como por ejemplo, la gentamicina ha sido aislada por este hongo llamado la micromonospora, así se lo conoce, ¿no? La gentamicina. Las sintéticas como la amicacina, muy bien, principalmente las sintéticas, y las naturales, ¿no? Como te he dicho, las naturales o clásicas, en este caso, como por ejemplo la streptomicina, que se lo ha aislado por este hongo llamado streptomyces, ¿no? Detalle importante en el caso de la clasificación. Continuamos rápidamente. Mecanismos de acción, ya te he dicho, en el mecanismo de acción, obviamente lo que va a suceder es que los aminoglucósidos van a pasar, obviamente, la pared celular, pero no fácilmente, obviamente necesitan ser, ¿cómo te puedo decir? Necesitan ser introducidos
previo a otros fármacos, como por ejemplo, fíjense, tienen que ser asociados, estos aminoglucósidos tienen que ser asociados por inhibidores de la síntesis de pared, es decir, puedes utilizar beta-lactámicos, muy bien, beta-lactámicos. Estos beta-lactámicos, ¿qué van a hacer? Van a destruir en este caso lo que es la pared celular y por ende van a tener camino libre los aminoglucósidos. Pero además de eso, en este caso, van a poder ser potencializados. ¿Por qué? Porque además de eso, se necesitaría algunos medicamentos o algunos antibióticos que puedan, en este caso, alterar también la permeabilidad de la membrana. Muy bien, en pocas palabras van a poder en este caso ser añadidas a lo que es las proteínas de transporte y ser introducidas. ¿Te das de cuenta? Entonces los aminoglucósidos mayormente no se utilizan solos, sino se utilizan asociados a lo que son los inhibidores de la pared, de la síntesis de pared. Muy bien, ahí tenemos los beta-lactámicos como por ejemplo, ¿listo? Por el cual van a potenciarse su acción. ¿Listo? Detalle importante. En el caso de lo que es la alteración de la permeabilidad de la membrana, va a haber una competición con lo que es el calcio, el magnesio, muy bien, por ende va a haber una alteración iónica que va a hacer de que el aminoglucósido pueda ingresar más fácilmente, obviamente en el caso de las gram negativos, ¿ok? Si tú te das de cuenta, si tú quieres en este caso destrozar a un gram positivo, lo que tienes que hacer es asociar un aminoglucósido con, en este caso, inhibidores de la síntesis de la pared. Perfecto, ¿listo? Ahí potencias su acción. En el caso de los gram negativos, aquí tenemos gram negativos, lo que tienes que hacer es alterar su permeabilidad de la membrana, tanto de ambas, obviamente, ¿no? Tanto de la externa y tanto de la citoplasmática. Por ende, el aminoglucósido va a ser más fácil, en este caso, accesible para que ingrese y haga su acción. ¿En dónde? En los ribosomas. ¿De acuerdo? Entonces, detalle importante. Muy bien, entonces, los aminoglucósidos no siempre se dan solos, sino se dan asociados para poder potenciar su acción. ¿Listo? Continuamos. Fíjense aquí tenemos un simulador en el caso de lo que es la síntesis proteica. Muy bien, recuerden que aquí está la sumidad grande y esta es la sumidad pequeña. Y la sumidad pequeña es la 30S, en donde actúan los aminoglucósidos. Este que estás viendo, muy bien, es el ARN mensajero, ARN mensajero, que lleva el código. Muy bien, estas de verde son, en este caso, el ARN de transferencia. Muy bien, que van a ser o los encargados de poder traer los aminoácidos una vez haber leído, en este caso, lo que es el código del ARN mensajero. Muy bien, ustedes saben que el ARN de transferencia tiene lo que es el anticodón, muy bien, y lo que lleva el ARN mensajero es el codón, ¿te acuerdas? El codón es obviamente el código, muy bien, de la proteína que debe ser, en este caso, sintetizada, mientras que el anticodón es la traducción, es la parte del ARN de transferencia que va a poder, en este caso, interactuar con el ARN mensajero para poder verificar cuál es el código y poder traerse los aminoácidos específicos para formar la proteína. ¿Listo? Es detalle importante. Entonces, lo que va a suceder es, obviamente, que en este caso, los aminoglucósidos van a ingresar hacia lo que es la unidad 30S y por ende van a alterar directamente esa secuencia de la lectura. Muy bien, va a haber un bloque de inicio, bloqueo del inicio, muy bien, obviamente de la lectura, una lectura errónea, como estás viendo acá, la finalización prematura, principalmente de este fármaco, muy bien, finalización prematura, mejor dicho, no, de esta proteína, ok, principalmente, y por último vamos a tener una incorporación errónea de aminoácidos. Muy bien, entonces, estas son las tres acciones que realizan los aminoglucósidos. Primero, bloqueo de inicio, entonces, de inicio obviamente no se va a poder, en este caso, leer el código. Segundo, va a haber una lectura errónea, puede haber una lectura errónea, es decir, que el ARN de transferencia puede, en este caso, leer, en este caso, código diferente y el cual él puede traer aminoácidos erróneos. Muy bien, puede haber una finalización prematura. Ustedes saben que la proteína que, en este caso, tenga aminoácidos incompletos, no actúa muy bien. ¿Te das de cuenta? Entonces, si es que hay una conexión de aminoácidos, puros aminoácidos, pero esa conexión de aminoácidos se corta, entonces la proteína no es completa y por ende no va a poder actuar, no va a poder funcionar. ¿Listo? Y por último, va a haber una incorporación incorrecta de aminoácidos. Es decir, en pocas palabras, se va a alterar la conexión de estos aminoácidos. Entonces, son tres funciones que va a cumplir los aminoglucósidos. ¿Listo? ¿Qué más? Farmacocinética, rápidamente. Estos se van a poder, en este caso, absorber, principalmente, como te he dicho, no por vía oral, como te he dicho, es por vía parenteral, ¿listo? En este caso, por vía tópica también se puede utilizar, como te he dicho, ¿no? Como por ejemplo la tobramicina se puede utilizar por vía tópica, la neomicina por vía tópica, muy bien, y la mayoría, ¿por qué? Por vía endovenosa, ¿no? Intramuscular endovenosa. Como también la gentamicina también se puede utilizar por vía tópica, ¿verdad? Pero la mayoría por vía endovenosa y vía intramuscular. ¿Listo? La única que se puede utilizar por vía oral es en este caso la canamicina, ¿no? La canamicina en este caso.
Muy bien, detalle importantísimo. ¿Qué más? Ahí tenemos en este caso con lo que ven aquí su distribución, muy bien, mayor en el líquido extracelular, en este caso en el oído, en riñón, principalmente en placenta, y menor en líquido cefalorraquídeo y bilis, principalmente, ¿no? Su metabolismo es pocos, un 2% o así, lo mínimo en este caso, y su excreción es enteramente renal. Hasta principalmente se puede excretar mayormente en riñón y por ende se puede almacenar y por ende se lo conoce como a los aminoglucósidos como nefrotóxicos, ¿verdad? Detalle importantísimo. ¿Qué más? En este caso va a haber efectos adversos. Obviamente, estos efectos adversos principalmente van a ser los siguientes. La nefrotoxicidad, como en primer lugar tenemos, principalmente, ¿por qué? Porque en este caso va a dar lugar a lo que es el almacenamiento de aminoglucósidos. Muy bien, en este caso tenemos que hacer obviamente un control con examen de creatinina, si es que nosotros estamos dando aminoglucósidos, tenemos que ver si es que la creatinina se está alterando o no, principalmente. Obviamente, ¿por qué? Porque inhibe la síntesis proteica, en este caso, las prostaglandinas, inicia lo que es la vía apoptósica, puede provocar una insuficiencia renal no oligúrica, fíjense acá, una nefrotoxicidad, muy bien, mayormente se da por la neomicina, la gentamicina, la tobramicina, y los menos nefrotóxicos es la estreptomicina, ¿no? La menos nefrotóxica, ¿no? Que se va indicado. ¿Puede haber una ototoxicidad? Sí. ¿Por qué? Porque va a suceder en este caso una alteración en la vía vestibular, principalmente, y en la vía coclear, principalmente, ¿no? Detalle importantísimo, principalmente. En la vía vestibular, muy bien, el estrepto y la genta van a ser mayormente los que van a causar mayor ototoxicidad y en la vía coclear, la amicacina y la canamicina y la noemicina van a ser las que van a alterar esta vía. ¿Ok? Entonces, un detalle importantísimo. Y va a haber un bloqueo neuromuscular, que obviamente es otro efecto adverso que muchas veces se lo va practicando, pero no es tan relevante, pero es más importante en la administración de la gentamicina y la streptomicina, ¿no? Cuando haya un bloqueo, en este caso muscular. ¿Listo? Principalmente. ¿Qué más? Tenemos indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes? Muy bien, cuando el paciente está cursando con bacilos gram negativos, muy bien, en este caso podemos utilizarlo en un ITU complicado, es decir, en una infección de tracto urinario complicado, endocarditis, neutropenia febril, principalmente en la meningitis, peritonitis, muy bien, una conjuntivitis, otitis, principalmente en quemados, muy bien, en cirugías de intestino, en tuberculosis más que todo, principalmente, y en infecciones como por ejemplo la peste. Muy bien, entonces son indicaciones para lo que es los aminoglucósidos. Muy bien. Te puedes acordar, ¿no? De un mnemotécnico que es 3 PKCAS, ¿no? 3 PKCAS. Muy bien, 3 PKs, ¿no? 3P, ¿por qué? Porque son las pseudomonas, importante para la pseudomonas, el Proteus, en este caso, Mirabilis y Providencia. Muy bien, podemos utilizar también para Escherichia coli, ahí está Escherichia coli, podemos utilizar para Enterobacter y Enterococo. Muy bien, y podemos utilizar para la Klebsiella, Acinetobacter y Staphylococcus, principalmente de cualquiera de las especies, principalmente, ¿no? Y por sobre todo, en este caso, para lo que es el Mycobacterium tuberculosae, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí se van utilizando precisamente varios fármacos para estos microorganismos, ¿ok? ¿Qué más? Posología, para finalizar. Aquí tienen que tener muy en cuenta de que la gentamicina, muy bien, que es la más utilizada, y la micacina, principalmente, se van utilizando, obviamente, en adultos, muy bien, una mayor cantidad, y en niños una menor cantidad. ¿Listo? Detalle importante para, obviamente, no causar una toxicidad, ¿no? En un intervalo de ¿cuánto? De 24 horas, cada día, en este caso, ¿no? Principalmente por lo menos 3 días, ¿no? Ahí está. Categorías, en el caso de la categoría, esto tiene que tener muy en cuenta a estos fármacos aminoglucósidos se lo considera como una categoría C. Muy bien, en el caso de las embarazadas, no se lo administren las embarazadas para nada, ¿listo? Hasta en algunos libros te lo cataloga como un tipo D, ¿listo? Que en este caso se puede dar, sí, pero
con una relación de beneficio-riesgo en donde el beneficio esté por delante en este caso. Entonces, son categorías en donde muchas veces no se lo debe administrar en las embarazadas, ¿no? Primero hay que evaluar si es que hay un buen beneficio y si es que no, entonces se debe evitar este tratamiento. ¿Listo? Este es un detalle importantísimo por lo cual principalmente estamos pasando en lo que es, en este caso, los aminoglucósidos. ¿Listo? Entonces, con esto principalmente hemos hablado ya hemos hablado de glucopéptidos, ya hemos hablado de los aminoglucósidos. Entonces, la próxima clase vamos a ir viendo principalmente los otros temas que está en este caso en nuestro, ahí está, en eh, nuestro temario, ¿listo? Principalmente como lo que vemos acá, ¿no? La próxima vamos a ver macrólidos, vamos a tratar de ver, en este caso, antibióticos de amplio espectro, sulfas y quinolonas, ¿listo? Y las subsiguientes clases vamos a hablar de antimicóticos, antiparasitarios y antivirales, ¿listo? Así que con eso vamos a terminar el día de hoy y principalmente les voy a ir mandando denme unas 3 horitas, o sí, 3 horitas para poder, en este caso, procesar el videito y después de eso mandarles, en este caso, por vía WhatsApp, ¿listo? Y después de eso les voy a ir mandando las diapositivas también para que ustedes lo tengan, ¿listo? Entonces, con eso terminamos hasta el día de hoy y nos vemos la próxima clase que vendría a ser el día jueves. Perdón, el día viernes, mejor dicho, ¿no? El día viernes a las 2 de la tarde, igualmente por vía Google Meet. ¿Listo? En este caso, ¿ok? Entonces, con eso terminamos y nos vemos la próxima semana en el mismo horario, principalmente por diferente enlace, muy bien, que los voy a mandando por vía WhatsApp. Con eso nos vemos, doctores, y nos vemos hasta la próxima clase. Chau, chau.